y es doctor en Sociología por la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, maestra en Ciencias Sociales de la misma universidad y licenciada en Cibernética Matemática de la Universidad de La Habana. Directora general del Grupo Avance Educativo, con una amplia experiencia docente y de investigación de más de 25 años. Ostenta el grado de investigador de la Academia de Ciencias de Cuba. Es consultora del Instituto Nacional de Salud Pública de México y se encarga de varios proyectos especiales, tanto de investigación como de formación docente. Ha impartido cursos en diversas universidades europeas y latinoamericanas en programas de grado, maestría y doctorado. Ha participado en numerosas investigaciones con prestigiosas universidades y centros de investigación de México, Cuba, Nicaragua, Panamá, Chile, Bélgica y España, entre otros países. Posee amplia experiencia de trabajo en formación de recursos humanos, investigación social y tecnologías de la información y las telecomunicaciones en el campo de la educación. Durante los últimos años ha sido consultora de la Organización Panamericana de la Salud. Le damos la bienvenida a la doctora Camila Luis. Hola, buenos días. Voy a empezar hablando, a ver si me escuchan los de Colombia, ¿sí o no? Hola, hola Colombia, ¿me escuchan? ¿Sí o no? Bueno, voy a hacer un esfuerzo para hablar con... No me gusta hablar con micrófono, es mi primera gran resistencia, siento que me quita posibilidades. ¿Colombia sí me escucha, sí? ¿Sí? Ok. En el día de hoy vamos a ver dos temas fundamentales. Tenemos una larga mañana de trabajo juntos, así que espero que hayan venido con todas las energías posibles. No quiero regañar a los que llegaron temprano, pero sí considero que la formación de los estudiantes tiene que ser una formación integral. Y la seriedad por el respeto al tiempo de los otros es parte de la formación de ustedes como maestros. Así que a los que llegaron temprano, felicidades, competencia adquirida. A los que llegaron tarde y a los que no han llegado, pues mi marca de que esas no son actitudes de maestrantes. Nosotros tenemos que ser capaces, nosotros somos los trabajadores sociales, somos los que intervenimos en las desigualdades sociales, en los problemas sociales del país, y una de las principales cualidades que tenemos que tener es el respeto por los demás. Y el respeto por los demás implica el respeto por el tiempo de los demás, etc. Entonces, solo recordarlos que siempre la formación tiene que ser integral. En aras de la formación integral quiero empezar este curso por acá. ¿Y por qué quiero empezar este curso por acá? Porque creo que el país está viviendo momentos complejos, que el país está viviendo momentos muy difíciles, momentos tensos, de los cuales los trabajadores sociales no podemos estar fuera. Si ustedes aspiran a una maestría en trabajo social, yo creo que lo primero que tenemos que tener todos nosotros es un sentimiento importante de solidaridad con lo que está pasando y de humanismo. No hay trabajador social que pueda dormir tranquilo con lo que está pasando en México. No hay trabajador social que no pueda buscar un llamado a la acción. Cuando hablo de acción, y quiero aclarar, no estoy hablando de que hagamos la revolución. No los estoy invitando a mis estudiantes que se vayan a la calle, que hagan la revolución, que hagan la revuelta, etc. Solo creo que cada uno de nosotros tiene que dar lo que puede dar. No todos damos lo mismo. Pero lo que sí tiene que haber, digamos, como rasero en el trabajo social es un profundo humanismo. Una persona que no tenga la cualidad de un profundo humanismo, de una profunda sensibilidad ante lo que está pasando en el país, no tiene aptitudes para ser trabajador social. Podrá ser otra cosa, pero trabajador social no puede ser. Los invito a la reflexión.
Los invito a que esta noche, cuando se acuesten, esto lo vamos a hablar muchas veces durante esta mañana. Ustedes verán que yo prácticamente pienso quitarles el sueño. Esta noche, cuando se acuesten, los invito a que piensen si realmente cada uno de nosotros ha hecho todo lo que está en nuestras manos con lo que está pasando en Ayotzinapa, con lo que ha pasado en Iguala, con las fosas y fosas y fosas y fosas que aparecen en este país anónimas. Piensen que somos estudiantes, piensen que es algo que mañana le puede pasar a nuestros compañeros, que los trabajadores sociales, además, y lo vamos a ver ahora, al estar en el fondo de la desigualdad, al estar justo en el dedo de la llaga de las políticas, somos blanco de cosas de este tipo que nos podrían pasar. Pensemos esta noche, antes de dormir, si realmente cada uno de nosotros ha hecho lo suficiente por ello. Quiero leerles, conversaba con Fidel, que no leo muy bien, esto casi como así, que yo personalmente me uno a estas palabras de Elena Poniatowska y se las paso para la reflexión. Quiero un país donde no haya asesinatos, donde toda la gente tenga las mismas oportunidades. No podemos seguir así, sentados sobre huesos, sentados sobre fosas. Tenemos una causa común, la causa del amor que le tenemos a nuestro querido México y a nosotros mismos, y al cuidado de los que vienen después, no solo de nuestros hijos propios, sino de todos los niños del mundo. ¿Qué les estamos dejando? ¿Qué les vamos a decir cuando nos pregunten, ¿y ustedes qué estaban haciendo? Les dejo la frase de Elena Poniatowska, que lo podría haber dicho mejor yo, para la reflexión. Creo que este minuto, al menos esta acción, al menos que ustedes conversen estas cosas con las personas que están en su entorno, etc., puede producir el cambio tan necesario que necesita México. Vale la redundancia. Dicho lo anterior, si hay alguna reacción, alguien quiere hablar sobre esto, sino para comenzar nuestra clase. Gracias por hacer esta remembranza y sobre todo como reflexionar, porque yo creo que no nos damos tiempo para reflexionar y es súper importante porque es crítico lo que estamos viviendo y es como para ver cómo estamos en valores, en la interacción social y qué vamos a hacer, lo que estamos haciendo. Gracias por estas palabras. ¿Alguien más? Bueno, comenzamos. Como les digo, vamos a tener una larga mañana de trabajo y la vamos a dividir en dos partes. La primera parte vamos a trabajar un poco el proceso de investigación en las ciencias sociales en general. Y la segunda parte vamos a tratar de, entre comillas, aterrizar un poco esa primera parte en los protocolos de investigación que ustedes van a realizar. Así que en esta primera parte vamos a hablar primero un poco la epistemología, las ciencias en general, las diferentes maneras de concebir la investigación, los paradigmas, los actos epistemológicos, etc. Digamos, vamos no a abstraernos un poco del trabajo social, pero esta primera parte va a ser un poco la metodología de la investigación en general en las ciencias sociales, y después vamos a tener una segunda parte ya específica para trabajo social y para los protocolos de investigación en trabajo social. Y vamos a empezar por qué cosa es ciencia. Aquí traje una definición sencilla de qué es ciencia. Es una definición de la Academia de la Lengua Española, donde dice que una ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados, de los cuales se deducen principios, leyes generales, etc. O sea, si vemos en esta definición de ciencia, palabras clave estaría la observación, el razonamiento, la estructuración, los principios y leyes generales. ¿Ok? No podemos hablar de ciencia si no hablamos de razonamiento. Y en ese sentido, las ciencias siempre son construcciones del hombre. O sea, el hombre, esa naturaleza, todo ese mundo externo a él, el universo, todo lo que está fuera de él, el hombre trata, lo pasa
pasa por su subjetividad, lo pasa por su razonamiento y construye leyes y principios generales para entender esa realidad a través de las ciencias. ¿Ok? Para llegar a las ciencias hay que pasar por un razonamiento científico. Si se sentaran más para allá, les agradezco porque yo siento como que les doy la espalda. Okay. Si no les molesta. Gracias. De nada. La siguiente, por favor. Y entonces les voy a hacer una pregunta. A ver, ¿quién de ustedes me puede decir qué es la epistemología? Breves palabras. Epistemología, ¿qué es? El tratado del conocimiento, ¿no? Tratado del conocimiento. ¿Quién más me dice qué es la epistemología? Se vale no saber, ¿eh? No pasa nada. Es el sustento filosófico de toda ciencia. El sustento filosófico de toda ciencia. Ok, ¿quién? Colombia, los colombianos están por ahí. ¿Quién me dice qué es la epistemología? A ver si tenemos alguna respuesta de Colombia. ¿No? Bueno, si tienen respuesta nos las ponen en el chat, por favor, para saber. Otro, ¿quién conoce? ¿Quién no conoce lo que es la epistemología? Para mí yo pienso que es el proceso de la investigación de un concepto. El proceso de la investigación de algún concepto. No necesariamente epistemología. Epistemología es del griego episteme, que es conocimiento, y logos es el estudio, por lo tanto es el estudio del conocimiento. Es la rama de la filosofía cuyo objetivo es el estudio del conocimiento. Exactamente. A ver qué dice Colombia. También Diana dice que es el estudio del conocimiento. El estudio del conocimiento. Exactamente. Palabras más, palabras menos, la epistemología es el conocimiento sobre el conocimiento. Cómo la filosofía trata de entender cómo el hombre produce el conocimiento. Y acuérdense que estamos yendo por este camino para ir hacia la investigación, porque la investigación es una herramienta de producción del conocimiento. Y ese conocimiento, miren esta imagen que tenemos en pantalla, aquí ustedes ven el diálogo entre dos hombres, y aquí tienen como caricatura qué pasa en la cabeza de cada hombre cuando conversa con el otro. Cómo un mismo diálogo en un mismo lugar puede ser percibido de dos maneras totalmente diferentes. Y volvemos a lo que les decía anteriormente. Al ser las ciencias construcciones a través del razonamiento, siempre vendrán permeadas por nuestra construcción, por nuestro razonamiento, digamos. No son cosas objetivas, externas. Lo que es externo es lo que vamos a observar. Pero la construcción que hacemos sobre lo que observamos siempre pasa por el intermedio del hombre, siempre pasa por el intermedio del razonamiento del hombre, y por supuesto siempre tiene, entre comillas, una desviación que le hace el prisma del hombre, como vemos en este caso. Una misma situación, una misma conversación, tiene dos maneras de verla totalmente diferentes. Esto particularmente en el caso de las ciencias sociales es mucho más, entre comillas, también agravado, porque nosotros no estudiamos cosas totalmente exactas o precisas, como podemos hablar de las matemáticas, de la física, de determinadas ciencias que también pasan por esta subjetividad y por esta construcción, pero que tienen leyes mucho más precisas, exactas, que el caso de las ciencias sociales. Normalmente, y si nos vamos al hecho social, en palabras de Durkheim, nosotros estamos estudiando o vamos a investigar la producción social, la reproducción social, es decir, que lo subjetivo va a pasar por nuestra subjetividad a la hora de construir la ciencia. Entonces, ojo, porque ese es no un problema, pero sí es algo que hay que tener en cuenta con mucho rigor y con mucha seriedad a la hora de hacer investigación. La siguiente, por favor. Y ahora les voy a hacer una pregunta, porque vamos a empezar a hablar un poquito de los paradigmas. Lo vamos a hablar muy rápido, porque tampoco se trata de que yo les dé cátedra ahora, filosófica, etcétera, sino por el contrario de que intercambiemos más y tratemos de aterrizar el tema en los protocolos. Pero vamos a tratar de entender un poco
que son los paradigmas. ¿Qué ustedes ven ahí? A ver, ¿qué se ve? Una manzana cortada. ¿Tú ves una manzana? Pero tiene relleno de naranja. Ah, ok. Entonces, ¿es una manzana o es una naranja? Las dos. Ah, las dos. Ok, Colombia, ve la imagen. ¿Qué ve Colombia? ¿Una manzana, una naranja, las dos? Incluso podría hasta pensar en una toronja, porque ese naranja está medio rosado. Ambas, ok. Esas son las ciencias sociales. Si yo me afilio a un paradigma que dice que lo importante para conocer un fruto es su apariencia exterior, es una manzana. Si yo me afilio a un paradigma que dice no, lo importante no es el exterior, lo importante es el interior, eso es una naranja o una toronja, al menos un cítrico. Si yo me afilio a un paradigma que dice no, ni lo interior ni lo exterior, lo importante es la combinación de ambos, la relación dialéctica entre ambas cosas, entonces eso es una manzana naranja. Y así sucesivamente. La lectura del objeto que hagamos en la sociedad dependerá de nuestro punto de partida, de nuestra postura inicial, del paradigma en que nosotros nos situemos para entender el objeto que vamos a estudiar. Entonces, empiezo a introducir todavía un poco más de relativismo en lo que es la investigación en la ciencia social. ¿Okay? La siguiente, por favor. Y entonces ahí partiríamos de qué es un paradigma. Esa postura inicial generalmente en la ciencia se da como una matriz disciplinaria, como una visión del mundo. Es decir, mi visión del mundo en la que yo me sitúo es que lo importante para reconocer una fruta es su exterior. O mi visión del mundo es que lo importante para reconocer una fruta es su interior. O es su sabor. O es la relación dialéctica entre ambas cosas, etc. Es una visión del mundo, es una matriz disciplinaria y hay diferentes. Por tanto, la investigación y particularmente las ciencias sociales también tendrá un derrotero diverso en dependencia de en qué posición paradigmática yo me sitúe. ¿De acuerdo? ¿Alguna reflexión? En lo que usted nos está explicando me hace una invitación a romper varios paradigmas y tener como una visión más objetiva y ver al objeto de estudio tal como es, y bueno, me remite también a Kant, ¿no? sin los sentidos de por medio. Aquí quieren hablar. A ver, Colombia, ¿qué dice? Ya, mira, sí, se podría quedar en este modo, yo creo, para tener las cámaras. Sí. A ver, ¿quién nos quiere hablar? Adelante, colombiano, ¿quién habla? Vamos a dar unos segundos. Ustedes saben que las tecnologías son la gran herramienta, pero de repente son el gran problema. Entonces, pero miren qué padre, ¿no? Que tengamos la posibilidad de estar conectados con nuestros colegas de Colombia, ¿no? Y recibir sus preguntas. ¿Sí? ¿No funciona? Que le escriban. Ya se cortó. Ya, bueno, los colombianos, si tienen, escríbanos en el chat, que nos parece que va a ser más fácil que hablar. Y con mucho gusto ahí vamos a estar atentos a sus preguntas o a sus reflexiones también. Bueno, entonces seguimos con mi manzana naranja. ¿Sí o no? ¿Sí sigo? Sí. Seguimos con mi manzana naranja y pensemos que vamos a entender esa manzana naranja o manzana o naranja o toronja a partir de un paradigma, a partir de una posición en que nosotros nos situamos. Por lo tanto, lo primero, y
por qué les hago todo este cuento? Porque yo hoy les voy a hacer un cuento más positivista que otra cosa. Pero mañana puede ser que ustedes se sienten con uno de sus profes y le digan, no, esto no es así, o esto vamos a verlo de esta manera. Y de repente tengo alumnos que me dicen, no, profesora, pero me voy a volver loca, porque tengo el asesor de tesis me dice una cosa, el profesor yo no sé qué cosa me dice otra cosa, y usted viene ahora y me dijo otra cosa totalmente diferente. Bueno, bienvenidos al club, ¿eh? Esas son las sensaciones. Esas son las ciencias sociales. No es que aquella profe tenga la razón o que yo tenga la razón o nada de eso. Y por eso, primera cosa que quiero que les quede claro, la responsabilidad de sus protocolos y de su trabajo de tesis es de ustedes, ¿ah? No es de su tutor, no es del profe de laboratorio tutoral, y ustedes son los que tienen que tomar partido y decir, yo me voy por acá. Por supuesto, van a disponer de un cuerpo de profesores que con mucho gusto estaremos a disposición de ustedes para asesorarlos, para apoyarlos, etc. Pero las tesis son de ustedes. Y les cuento por qué. De repente me encuentro un trabajo y lo leo, digo, qué interesante, dice, perspectiva fenomenológica. ¿Qué quiere decir fenomenología? Ah, no sé. Es que mi profe me dijo que yo estoy trabajando la perspectiva. Bueno, pero el trabajo de tu profe no es tuyo. Tú tienes que ser capaz de responder y sostener palabra por palabra de lo que vaya en tu protocolo o de lo que vaya en tu tesis. Si tú me explicas qué cosa es fenomenología y tú me lo sostienes, yo te la compro. Pero me lo tienes que saber explicar y me lo tienes que saber. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, las ciencias sociales son diversas, los puntos de vista son diversos, son forzosamente contradictorios, forzosamente llevan al debate, y entonces es importante que ustedes adquieran una cultura de la investigación en el debate, en la crítica, en la riqueza que dan los diferentes puntos de vista y no necesariamente en el mío es el que tengo razón. Y sepan, por supuesto, sostener su trabajo, que es lo importante. Que no sean trabajos vacíos, que no sean trabajos sin sentido, que sean trabajos que ustedes sean capaces de sostener. Con base, ¿no? Con base, exactamente. Pero les insisto, 4 profes les podemos dar 4 perspectivas diferentes. Y no quiere decir ni que los profes sean malos, ni que no sepan lo que están diciendo, etcétera, sino que es la manzana naranja. Hay muchas perspectivas diferentes a ustedes de defender la que decidieron tomar. No me responden, y si alguno en el futuro es alumno mío, no quiero oír una respuesta porque el profe me lo dijo. No, no, no. Sosténgame los argumentos de por qué tomamos tal posición. Bueno, la siguiente, por favor. Entonces podemos hablar de un conjunto de paradigmas. Los voy a pasar bien rápido. Ustedes lo deben haber visto en su formación anterior. Solamente es rápidamente para recordar. No son los únicos, hay muchos más. Primer paradigma, el más conocido. Mi intervención de hoy va a ser, aunque tengo algunas críticas al positivismo, voy a ser más positivista que otra cosa. Digamos, el positivismo dice que hay 2 palabras clave en el positivismo. La primera palabra clave es el método científico. El positivismo dice, para hacer investigación hay un método, este método es universal a las ciencias, es transversal, y este método se basa fundamentalmente en observaciones, en mediciones de fenómenos, conceptos, sucesos, etc. O sea, la realidad se puede aprehender con H, se puede leer a través de un método que es más o menos el mismo para cualquier ciencia. ¿Ok? Esa es como la primera palabra clave del positivismo. Estoy siendo rápida y sintética. Esto es un semestre entero, si queremos hablar de positivismo y cada uno de estos paradigmas. Y me imagino que ya lo habrán dado o lo darán en algún momento, si no se lo leerán también en la noche. Ya hago por la segunda tarea de la noche, ¿no? En leerse los paradigmas. Pero, digamos, es mucho más complejo que esto, pero aquí. Entonces, lo primero es un método. Y lo segundo que plantea el positivismo ve el progreso de las ciencias de una forma acumulativa. Es decir, las ciencias o el saber, desde el punto de vista epistemológico, se construye a través de aproximaciones sucesivas. Es decir,
los científicos de la antigüedad pusieron tantito, dieron un pasito, después otros científicos dieron otro paso que construyeron sobre lo que hicieron los de la antigüedad, y así el conocimiento se va produciendo, aprovechando todo el conocimiento producido anteriormente y dándose un nuevo paso. Y en ese sentido, si sus investigaciones fueran positivistas, y por eso les digo que es el paradigma que generalmente nos adherimos, primero porque van a trabajar con un método, y segundo porque ustedes van a explorar, a revisar todo el conocimiento que se produjo anteriormente y van a tratar de construir, van a tratar de aportar algo nuevo sobre ese conocimiento ya producido. ¿Ok? Eso es más o menos lo que plantea en general el positivismo para construir ciencia. ¿Alguna pregunta, duda, reacción? Colombia. Colombiana, por lo menos sonría, la estoy mirando por la cámara. Hola. Sí, ¿quién participó? Sí, ahora les pasamos la palabra. A ver, tenemos una acá. Yo una observación que haría hacia el positivismo, si vamos acumulando información y vamos mejorando como sociedad, entonces ¿por qué estamos en los problemas en los que estamos ahora, no? Esa sería una observación nada más desde este punto de vista. Bueno, mi respuesta es que yo no creo que, no creo que es que no se produzca el conocimiento, de que se produzca el conocimiento, a que se aplique el conocimiento, a que se ponga en la práctica social, yo creo que hay una distancia importante. En este caso nos estamos refiriendo puramente a la producción del conocimiento, ¿ok? Colombia, ¿qué dice? ¿Van a escribir o van a hablar? Yo veo el micrófono. ¿Qué le veo a los micrófonos? Diana tiene el micrófono abierto, ¿no? Sí, ella quería hablar. Adelante, Diana. No, seguimos con problemas técnicos. Escribe en el chat. Si quiere participar mucho, pero sale como que lo la imagen. Ah, ya. Bueno, mira, yo creo que lo más fácil, a ver, Esto es lo que está hablando. Diana, que fue la que nos dijo adiós, Diana, ajá. Chicas, miren, me parece más fácil cualquier cosa que escriban en el chat y ya vamos como leyendo las preguntas de ustedes, porque como con imagen se pone más lento, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, si tú ves alguna pregunta de ella escrita en el chat, nos lo dices, ¿no? ¿Alguna intervención? Por favor. Ok, bueno, seguimos, que la mañana es intensa, ¿ah? Estamos como en la primera diapositiva, ¿no? Próxima, ¿sí? ¿Tenemos alguna intervención? ¿No? Sí. A ver. Dice Eliana, el positivismo debe ser aquello que utilice los sentidos y la percepción como medio de comprobación. Sí, pero no. No necesariamente, porque si no estamos diciendo que el positivismo no tiene un método. Y no necesariamente la percepción es a través de los sentidos. También Diana. Ajá. Diana dice que respecto a la lectura de la realidad, le parece importante contemplar los intereses de la ciencia. Oye, nos gustaría que nos pudieras hablar, ¿no? Para poderte escuchar bien la argumentación de lo que quieres decir, sí, porque una frase escrita está como difícil. Ahí tú me checas cuando se pueden hablar, ¿no? Ok. Sí, porque nos gustaría que nos argumentaras lo que quieres decir, ¿no? O si no, escríbenos una buena argumentación ahí para irle siguiendo. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, tenemos el relativismo, que es otro paradigma, que el relativismo, la palabra clave es que el conocimiento
empírico no es un conocimiento infalible, es la falibilidad del conocimiento. Ayer tenía un alumno que me decía, el relativismo se parece a lo político, es totalmente todo relativo. Nos daba risa lo que decía, porque el relativismo lo que dice, esa prueba, esa observación empírica no es decisiva para conformar una verdad científica. Y entonces es muy difícil, el relativismo cuestiona el hecho de que uno pueda contrastar, verificar o falsificar una teoría. Entonces al final el relativismo asume que las teorías son totalmente relativas, son totalmente falibles. Palabra clave en relativismo, la falibilidad del conocimiento empírico. Te dicen eso que tú observas, eso que tú lees, esa realidad que tú ves es totalmente relativa. Siguiente paradigma, tenemos el realista. Y aquí en el realista tenemos la postura fundamentalmente de Popper. No sé si ustedes se han leído toda la polémica de Popper de principios del siglo XX con respecto a si la verdad puede ser demostrada y todo el tema desde la lógica matemática, etc. Y este paradigma realista se basa, y palabra clave de este paradigma es la falsificación. Se basa en decir, a ver, las verdades no pueden ser demostradas, según Popper y según esa lógica de Popper. Entonces tú tienes que aceptar una teoría mientras tú no puedas falsificarla. Y esa verdad va a ser una verdad que se va a mantener mientras tú la aceptes. Y el día que tú puedas falsificarla, pues pasaremos a otra verdad. Por ejemplo, la Tierra, el Sol giró alrededor de la Tierra y fue una verdad científica aceptada hasta que Galileo la falsificó. Para Popper no hay manera de demostrar las cosas, las verdades, si no hay manera de falsificar lo que conocemos. Y entonces cuando tú falsificas una cosa, tú aceptas como verdadero lo que viene, hasta que tú lo puedas volver a falsificar y aceptes como verdadero lo que viene. Y esta postura es muy importante y muy interesante, la vamos a retomar después cuando hablemos de las hipótesis. Porque esta postura cambia totalmente la visión de para qué me sirve una hipótesis o cómo utilizar las hipótesis. Es decir, Popper, bendito Dios, Popper demostró desde la lógica matemática que la verdad no puede ser demostrada. No hay forma de demostrar una verdad. Solamente hay forma de falsificar algo que tú conoces. Entonces es la relatividad de la verdad y este es el paradigma real. Lo real, lo que yo voy a asumir como real es lo que yo no puedo falsificar. Y cuando yo lo falsifico, yo asumo como real otra cosa. Y finalmente, tenemos el caso del pragmatismo, que el pragmatismo dice ni positivismo, ni relativismo, ni realismo. Nosotros somos los pragmáticos, y los pragmáticos decimos que al revés de Popper, yo no tengo argumentos suficientes para, aunque una teoría me falle, para decir que esa teoría no sirve. ¿Ok? Entonces, por tanto, esto es como la ley de la selva, la ley del más fuerte. La teoría que se impone es la teoría que sobrevive más las falsificaciones. ¿Okay? La que supera mejor los contrastes. Ninguna teoría es definitiva, lo que quiere decir que esta teoría es capaz de sostener más contrastes que otras teorías. Pero el hecho de que otras no sostengan esos contrastes no quiere decir que no sean válidas. Esos son los pragmáticos. ¿Okay? Y aquí se dan cuenta que rápidamente hemos visto 4 maneras diferentes de ver mi manzana naranja. Y puede ser que ustedes se encuentren con 4 profes que cada uno les diga una postura de estas diferente. Y eso no quiere decir, insisto,
sean mejores, que sean peores, sino que partimos de matrices disciplinarias, de visiones del mundo diferentes. Y de hecho, no, uno a lo mejor en una investigación se adhiere más a una perspectiva positivista y mañana eres un poco más pragmático, digamos, estos son ideales tipo, en el sentido weberiano, pero no quiere decir que en la vida real, que en la práctica social se den exactamente o estrictamente así. Todos somos un poco de todo. ¿Ok? Entonces estas son maneras diferentes de encarar la investigación científica. La siguiente, por favor. ¿Alguna pregunta de este tema en general epistemológico de cómo mirar las ciencias, de cómo mirar de manera general la investigación? A mí no me quedó claro qué es lo que quieres decir con falsificar. A ver, Popper trabaja la lógica matemática. Cuando Popper trabaja la lógica matemática, acuérdense cuando dieron lógica matemática, ¿se acuerdan? And, or, el i y el o, 1 y 1 es igual a 1, 1 y 0 es igual a 0. ¿Se acuerdan de eso? En algún momento de la vida por allá atrás que dieron. Entonces, Popper demuestra matemáticamente desde los postulados de las matemáticas que tú no tienes forma de comprobar que una cosa sea verdadera. Tú lo que puedes es decir que algo no es verdadero, es decir, tú puedes decir esto es 0, pero no puedes decir esto es 1, esto es verdadero. Mirémoslo desde el punto de vista de las hipótesis y van a entender por qué aquellos profes pesados de matemática me obligaban a hacer H0 y H1. ¿Se acuerdan cuando dieron alguna vez también en la vida matemáticas H0 y H1? ¿Por qué era H0 y después tenían que hacer una hipótesis alternativa? Porque como yo no tengo manera de demostrar H0 vamos a suponer que es mi hipótesis. Mi hipótesis es que hay relación entre el sexo y un comportamiento determinado. ¿Okay? Esa es mi hipótesis. Entonces yo tengo esas dos variables, yo medí esas dos variables, yo quiero saber si esta variable está relacionada con eso y yo me trazo como hipótesis que el sexo es una variable que determina tal comportamiento. Como yo desde la lógica matemática, digamos, del principio de la lógica, no tengo forma de demostrar que es verdadero, que el sexo incide en tal cosa, yo me tengo que trazar una hipótesis alternativa, que era la famosa H1, que decía el sexo no incide, y ustedes dirán, ay, qué profesores más pesados que me obligan a escribir las dos cosas, pero este es el sentido del porqué. Porque entonces, lo que Popper dice, olvídense H0, usted H0 no lo puede demostrar, pero usted sí puede falsificar H1. Entonces, si yo no puedo probar, o sea, si yo falsifico que no hay relación entre el sexo y tal cosa, entonces yo... La otra queda anulada. Exactamente, yo acepto mi H0, acepto que hay relación. Pero fíjense que es una postura filosóficamente al revés. Normalmente nosotros lo que queremos es demostrar H0. Yo quiero demostrar que el sexo tiene relación con tal comportamiento. Y lo que Popper te dice, no, eso es una postura totalmente equivocada. Usted lo que tiene es que falsificar que el sexo no tiene relación con tal comportamiento. Y si usted logra falsificarlo realmente, que eso no pasa, entonces, bueno, no me queda otra que aceptar que estas dos cosas son relacionadas. Entonces falsificar sería comprobar lo contrario, ¿no? Exactamente, por tanto, y eso lo vamos a ver cuando veamos la parte de las hipótesis, porque normalmente, y el error que cometemos como investigadores, como les digo, lo vamos a ver con más calma, es que nosotros queremos de todas maneras probar que lo que nosotros queremos decir es cierto. Y ahí Popper te está diciendo, es al revés, intente falsificarse. Y si usted no se falsifica, entonces asuma que lo que suponía era cierto. Pero es un camino totalmente diferente a la hora de concebir la investigación. Bueno, esta idea de falsificación a mí como que no me entra tan fácil, ¿verdad?
Estaba pensando si querrá decir también un poco como sustitución. No, falsificación. Tiene que ser falsificación. Tiene que ser que tú encuentres contraejemplos. A ver, por ejemplo, en matemáticas hay cosas que se llaman demostraciones por el absurdo. Es decir, que es algo que tú tienes, que es muy difícil demostrar, que tú no puedes demostrar esa verdad. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la idea, a mí me dicen, te muestra tal ecuación. N más N' tiene que ser siempre mayor a X cuando X es de no sé qué, no sé cuánto. Me dicen, demuestra esta ecuación. Si yo encuentro un ejemplo en el que esa ecuación no se cumple, ya, o sea, ya es la demostración por el absurdo, o sea, ya yo dije, esto es falso, por tanto, esta relación siempre va a ser menor que tal cosa. O sea, yo quería demostrar que era mayor, yo encontré un ejemplo que no se cumple, entonces yo demostré que era menor o igual. ¿Ok? Es en ese mismo sentido, la lógica matemática. Es una idea compleja, como les digo, no te asustes porque después lo vamos a ver bien con calma, porque es una idea compleja, pero es muy importante porque es una idea básica a la hora de hacer nuestras investigaciones. Yo creo que este paradigma lo utilizan mucho los abogados. Sí, no, exactamente, mira, ahí lo tienes en el derecho. ¿Cómo en el derecho? Te encuentran una falla, te falsifican algo y ya te toman el caso. Exactamente. En vez de concentrarse en demostrar que el acusado dice la verdad, se concentran en falsificar lo que dice el fiscal. Okay, es excelente. Bueno, pero porque un abogado tiene posibilidad de expresar. Un abogado tiene esa posibilidad, ese espacio y la palabra para demostrar. Pero ¿cuántas teorías, porque no nada más hipótesis, pueden haber teorías falsas y vivimos en ellas, hasta que lo demuestras? Y también hay que ver ese abanico de posibilidades para rebatir esa teoría. Totalmente, insisto, bienvenida al club, esa es la investigación en ciencias. Eso, nosotros cuando tomamos la teoría y tomamos el conocimiento que está detrás de nosotros, no necesariamente es para decir, ay, todo lo que escribió Juanita, mira qué buena es, qué maravillosa. Por eso la crítica tiene un papel importante en las ciencias sociales. E insisto, no hay que tenerle ningún miedo a la crítica, no hay que tenerle ningún miedo al debate, al contrario, es la forma de producir nuevos conocimientos, en ese contraste, en esa diversidad, en esa crítica. No hay que tener miedo porque hay quien diga, no, es así. No es a ver, déjame escucharte, ¿y cómo puede ser que sea? No es un problema, no es malo, y eso también tiene que ser una postura como investigador. ¿Ok? La siguiente, por favor. Y eso nos lleva a pensar que, y vamos a hablar con más calma también en la segunda parte de esta intervención, a pensar que nosotros tenemos tres actos epistemológicos en el proceso de investigación. Un primer acto, lo voy a hacer muy rápido ahora porque, como les digo, sobre todo la ruptura, lo voy a tratar en la segunda parte de acá. Un primer acto epistemológico que es la ruptura. Un segundo acto epistemológico que es la estructuración. Y un tercer acto epistemológico que es la observación-comprobación. Y los protocolos, para ir tratando de aterrizar un poquito, serían más bien el acto epistemológico de la ruptura. Y lo vamos a ver después con calma. La siguiente, por favor. Y quiero empezar a hablar un poco de la ruptura a partir de esta caricatura, que no sé si conocen. ¿Conocen la caricatura de los monos, la escalera, los plátanos y la ducha helada? Mis alumnos sí lo conocen. Bueno, un grupo de científicos agarra y toma 5 monos, les pone una escalera, sobre la escalera le pone un racimo de plátanos, bananos en Colombia, no, plátano también. Plátanos. Bananos. Bananos colombianos, plátanos mexicanos. Le ponen encima a estos científicos colombianos, mexicanos, cubanos, encima de la escalera. Y por supuesto que van a hacer los monos, van a subir la escalera, a los monos les encantan los plátanos, ¿no? Van a subir la escalera a comerse los plátanos. La siguiente, por favor. Cuando un mono subía la escalera para agarrar los plátanos, los científicos le lanzaban un chorro de agua fría.
¿Ok? Entonces sabían que si querían tomar un plátano no lo dejaban llegar, ¿ah? Pero ese chorro de agua fría no solo mojaba al mono que subía la escalera, mojaba a todos los monos. La siguiente, por favor. Por supuesto, entonces los monos aprendieron a que era malo subir la escalera. Y cuando un mono intentaba subir la escalera, el resto de los monos golpeaban a ese mono. Porque les iba a caer un chorro de agua fría por culpa del otro. ¿Ok? La siguiente, por favor. Entonces, fíjense qué interesante. Los científicos sustituyeron a uno de los monos y trajeron a un mono nuevo. El mono nuevo, cuando llegó, ¿qué hizo? Subió la escalera. ¿Y qué hicieron los demás? Le pegaron y le pegaron. Y entonces ese mono aprendió a no subir la escalera, pero él no sabe por qué. Fíjense que ya no hay ducha. Pues eso quedaron condicionados. ¿Ok? Ya no hay ducha. La siguiente, por favor. Un segundo mono sustituido. Y pasa lo mismo. La siguiente, por favor. Y así, para no cansarlos, sustituimos a todos los monos. Y tenemos acá 5 monos que nunca supieron que existió la ducha. Ni los plátanos. Ni nunca supieron que existió, pero nunca suben la escalera. ¿Ok? Se los dejo de tarea para esta noche. Tercera tarea para esta noche. ¿Cuántas veces no construimos la investigación a partir de cosas que nosotros ni nosotros mismos nos preguntamos? Y cuidado, porque el trabajador social es un trabajador que trabaja en el dedo de la llaga, en la política social, en la desigualdad social. Lo vamos a ver en la segunda parte de acá. Y eso duele. Y hay muchas veces que partimos de nuestros puntos de vista, que partimos de nuestros dogmas, que partimos de nuestro sentido común, positivo o negativo. Entonces, la siguiente, por favor. Básico, lograr una ruptura, romper, desprendernos de nuestras prenociones, de nuestros dogmas, de nuestro sentido común forzosamente falso. Vamos a ver ese sentido común forzosamente falso en la segunda parte de nuestro trabajo. Importantísimo los protocolos. Como les digo, los protocolos es fundamentalmente esta ruptura. Después vamos a ver cómo lo hacemos, etcétera. Tampoco hay recetas únicas. Les quiero decir que yo vengo aquí con más preguntas que respuestas, ¿eh? Entonces, para que vayan sumando para la lista de preguntas que se van a hacer esta noche. Pero, primera sugerencia, el rigor investigativo, la seriedad investigativa. ¿Y por qué es importante la seriedad en la investigación? Porque nosotros, los investigadores en ciencias sociales, somos generadores, somos creadores de taxonomías, de cosas. Cuando yo escribo un artículo y digo que el sexo es una variable que está relacionada con determinados comportamientos y que las mujeres tal cosa y los hombres tal cosa, la gente me cree y me publican y me citan y me usan en las tesis. Entonces es una responsabilidad muy grande y esa va a ser las investigaciones, porque espero que las investigaciones de todos ustedes sean relevantes y los publiquen y los lean y los citen. Confío en que los trabajos de maestría no sean trabajos puramente racionales para llegar a un fin, sino sean trabajos de compromiso social, de esa realidad social que necesitamos transformar y no se transforma, y porque ese conocimiento no tiene una expresión de cambio, de transformación social. Ahí dependerá mucho también de la responsabilidad nuestra como científicos sociales. Entonces, ojo, la ruptura es una etapa obligada, es un acto epistemológico obligado, pero también forma parte de nuestra ética de investigación, de nuestro compromiso como investigadores, de nuestro compromiso social. Quiero alumnos más participativos. Tengo una línea aquí de
Sería lo mismo que romper con los supuestos no examinados, ¿no? Entre otros. Entre otros. Ahí vamos, como les digo, en la segunda parte vamos a dedicarle a la ruptura. Vamos a darle la palabra a ella que no ha hablado después de la palabra. Bueno, aquí la ruptura tendría que ver con la objetividad, ¿no? Con ir quitándonos supuestos y cosas y ser objetivos en lo que queremos hacer. ¿Tiene que ver un poco con esta parte? Si lo quieres ver así, sí. Sí, de todas maneras es difícil ser objetivo cuando Claro. las construcciones pasan por lo subjetivo. Sí. Pero de todas maneras yo sí creo que hay que lograr la distancia fundamental, llamémosle así. Nunca uno puede lograr la distancia absoluta, eso es cuento, pero todo depende del prisma con que nosotros miremos las cosas. Y ese prisma hay que tratar de disminuirlo o minimizarlo de la mejor manera que se pueda, ¿no? O darnos cuenta que estamos viendo a través del prisma. O tener esa honestidad, porque uno puede decir, a ver, yo voy a mirar este fenómeno desde este cachito y me voy a quedar acá y ya. Yo no estoy hablando ni del mundo, ni de los mexicanos, ni estoy trascendiendo, yo estoy mirando esto. Ok. Pero lo que hay que tener como toda una responsabilidad ética a la hora de dar conclusiones, y sobre todo mega conclusiones, que realmente estén fundamentadas en nuestras prenociones, en nuestros dogmas, sin habernos preguntado nunca por qué no subimos la escalera. Y siempre pongo una anécdota de lo que es, o sea, en mi formación cubana, yo recuerdo, porque además uno es su formación, uno no es bueno, uno no es malo, uno es quien es, o sea, uno es un ser social. Yo recuerdo siempre en mi formación cubana que en Cuba, y yo aprendí desde chiquitica que como que lo peor era el diversionismo ideológico. O sea, en un socialismo el diversionismo ideológico es aceptar, digamos, ideas pues, que cuestionan. Entonces, mala palabra, diversionismo ideológico. Y así lo aprendí siempre y todo, y lo viví, y era mi escalera. Y les juro que hace 3 meses venía con mi esposo, iba a mi clase al DF, íbamos por la carretera, conversando, filosofando, y de pronto me digo, oye, no hay nada mejor que el diversionismo ideológico. Y mi esposo, ¿pero qué tiene que ver esto ahora? Digo, no, es que, bueno, hay que tener mi historia para entenderlo. Digo, nada mejor que haya diversidad de ideas. ¿Cómo va a ser mala la diversidad de ideas? Miren el tiempo que me costó a mí romper con esa escalera. O sea, todos tenemos ese lastre, y no es la primera vez que doy esta conferencia, que les quede claro, y no es la primera vez que digo lo mismo. Y con todo el rigor y con todo lo que trato, uno siempre sigue arrastrando su escalera, con su ducha fría. Pero uno tiene que hacer todo lo posible por a la hora de investigar, tratar de cortar lo más que se pueda esa escalera. ¿Okay? Yo me quedo pensando, viendo los monos, la escalera, las bananas arriba, y en mi vida cotidiana, o sea, yo, un mono, voy desarrollando un sentido común, ¿no? Y en ese sentido común, como su nombre lo dice, el desarrollo de los sentidos, y observo, entonces estoy viendo los plátanos y estoy viendo a los monos que están enfrente de mí, ¿verdad? Entonces, esto me hace pensar, bueno, algunos plátanos, tengo hambre, subo por los plátanos, ¿no? Entonces el sentido común te hace avanzar. Por eso me quedo duda, ¿dónde está la ruptura? ¿Dónde nos desprendemos de nuestras premoniciones, de nuestras dogmas, y de nuestro sentido común? Dame un voto de confianza. Es que justo eso vamos a ver en la segunda parte cuando hablemos de los protocolos, y vamos a trabajar ejemplos y todo eso. Entonces, esto es como una introducción grande de estos actos epistemológicos, y como el protocolo es el acto epistemológico de ruptura, vamos entonces a ver con calma todo el acto epistemológico de ruptura. Eso lo vamos a tratar al detalle.
Nada más quería como clarificar un poco para ver si estoy entendiendo lo de la ruptura. Si yo tengo así como toda la estructura de lo que pienso que es un tema, que he estado trabajando, etc. En el momento en que yo me empiezo a preguntar, a cuestionar sobre ese tema, ya llevándolo hacia la investigación, estoy generando lo que es mi pregunta de investigación o mi planteamiento del problema. ¿Ese momento es el de la ruptura? ¿O tiene relación? Por ahí va. Otro voto de confianza de vida. Sí. No, es que es la segunda parte de nuestra intervención. Ahora lo vamos a ver como muy rápido. Como les decía, hay 3 actos epistemológicos: ruptura, estructuración, observación, comprobación. ¿Ok? Entonces, ya, demos un barniz de lo que es la ruptura con esto y después le vamos a dedicar toda la segunda parte de esto a la ruptura, cómo hacer la ruptura, cómo pensar. ¿Ok? La siguiente, por favor. Segundo acto epistemológico, la estructuración. ¿Ok? Es decir, yo logré la ruptura, todavía no sabemos cómo, pero ya yo me despojé de mis dogmas lo más que pude, etcétera, me situé frente a ese objeto de estudio. Y la ruptura, como ustedes pueden ver, es ampliarse. La ruptura es, venga, la realidad social, dígame, voy a ampliar mi inquietud, ¿no? Y ahora voy a estructurar, es decir, voy a tratar de entender o de aprehender, insisto con H, esa realidad social desde una estructura teórica. Y aquí me voy a extender tantito, porque yo soy profesora de teoría, entonces a mí la teoría me encanta. Normalmente la teoría es una lata para todo el mundo, que lata leerse a tantos autores, etcétera. Y yo considero que la teoría es lo más importante que tenemos en la formación, porque la teoría es decir, no aprendan de mí, aprendan de los grandes pensadores. La teoría es una herramienta metodológica en la investigación. La teoría no es, digamos, yo leo porque leo y mira, perdónenme una frase que a lo mejor es un poco chocante, pero es el famoso sobaco ilustrado, ¿no? Yo leo 15 libros, yo sí leo, usted no. No, incluso en el trabajo social, la importancia de la salida de esa teoría a la plaza pública, que ese es el trabajo social. ¿Cómo yo me rompo eso? La teoría es una herramienta para tener mejores investigaciones. Y vamos a ver 2 ejemplos. Primer ejemplo, la empleada doméstica y la señora de la casa. ¿Está bien? ¿Colombia no tiene ninguna pregunta por ahí, algo? Ustedes me avisan, ¿no? La empleada doméstica y la señora de la casa. Tenemos trabajadores sociales, sensibilidad social. Tenemos, en este momento, les voy a poner, vamos a hacer un estudio de caso, rapidito, ¿no? Tenemos una señora de la casa que es una profesional, trabaja, divorciada, tiene 2 niños, tiene un salario decente, se compró su casa, se compró su auto, tiene por supuesto su hipoteca, etcétera, bien, sí, la realidad que todos conocemos, ¿no? Y esa señora de la casa, como tiene 2 niños, es divorciada, trabaja, tiene una empleada, pues no tiene tiempo, tiene una empleada a la cual ella le paga, la empleada vive con su mamá, por supuesto no tiene auto, esta señora le paga el salario mínimo, tampoco es que ella gane la gran cantidad, etc. ¿Quién es más pobre? ¿La señora de la casa o la empleada doméstica? Pues la señora de la casa porque tiene deudas. La señora de la casa porque tiene deudas. ¿Quién es más pobre? ¿La señora de la casa o la empleada doméstica? La empleada se pone el perfume, se come el quesito, el jabón, hasta la ropa. No, esta empleada que yo estoy hablando no. No, esa no. No. Se lleva los chinos. No se lleva nada, una empleada súper honrada, es una persona muy trabajadora, trabajadores sociales con salario mínimo, ¿no? Depende de la perspectiva, ¿no? Porque si hablamos desde el punto de vista depende desde dónde lo veamos.
si es económicamente, supuestamente, la señora de la casa. Pero si hablamos de valores, la riqueza la tiene la señora que trabaja en su casa. Sí, primero tendríamos que entender qué es riqueza. Y entonces hay riqueza material, pero hay riqueza espiritual, riqueza de valores, riqueza de relaciones. Ella vive con su mamá, tiene un trabajo honesto, y la otra mujer está involucrada en cosas económicas, ¿no? Le da mucho valor a lo económico, por eso trabaja fuera. Exacto. Bueno, pero en primer lugar es la cultura, ¿no? O sea, cuál es mi contexto, cómo me siento bien. Pero también aquí hay como, veo a la empleada, veo a la patrona, a la dueña de la casa, hay como un empoderamiento de la dueña de la casa, la que manda, la que dirige. Hay una relación de poder. Hay una relación de poder, por supuesto, son las relaciones sociales. Miren, rápidamente, ¿cuántas perspectivas hay? Muchísimas. Con respuestas diferentes. ¿Ok? Si yo, y aquí es donde viene la importancia de la pregunta. Y aquí es donde viene la importancia de dónde yo me sitúo para leer el caso, la empleada doméstica y la señora de la casa. Porque si yo no uso la teoría y yo me sitúo en mis prenociones y yo tuve un mal ejemplo de una empleada que se robaba las cosas de la casa y se echaba mi perfume, es muy probable que mi tesis se vaya por ahí. Eso es una tesis sin ruptura, basada en mi escalera, En mi experiencia. en mi experiencia. Y eso no es investigación científica. Sí. Si yo digo, bueno, rompí mis prenociones y voy a utilizar a Zygmunt Bauman como autor para leer el tema del empleado doméstico y la señora de la casa, yo voy a coincidir contigo. Sociedades líquidas. Y yo voy a usar el término de Bauman de capital negativo para entender la pobreza escondida que hay detrás de las deudas. La empleada vive con un salario mínimo, pero la señora de la casa debe el salario de los próximos 20 años. Sí, ¿no? Cuando tú lo pones en números, esta vive en el borde, pero esta vive en el abismo. No, y no lo vemos normalmente. Si utilizas otro concepto de pobreza, el del INEGI, bueno, pues entonces obtendrás otro resultado. Si utilizas otro autor, si utilizas a Marx o el neomarxismo, entenderás el tema de la relación de poder que hay aquí atrás, y que aunque la señora de la casa tenga un capital negativo, no es lo único que incide en el tema de las relaciones sociales, y que aquí hay una relación de poder que hace que esta señora explote o se esté apropiando de una parte del trabajo de la empleada doméstica, etc. La posición en la que yo me sitúe después de haber hecho la ruptura, la posición teórica en que yo me sitúe para entender ese caso, me llevará a diferentes aproximaciones del fenómeno. La teoría es un espejo a través del cual miramos, o un lente a través del cual miramos la realidad social, y esta teoría me permitirá ver aquí la palabra agua, y la otra me permitirá ver la palabra natural. A lo mejor hay una más sólida que me permite ver agua natural, pero este lado todavía no lo he visto. Digamos, hay una palabra que nunca sé traducir al español, que en francés se dice grille d'analyse, es como la malla de análisis. Háganse la idea que ustedes tienen una malla y que ustedes a través de esa malla miran esa realidad social, malla de análisis. Entonces la teoría es eso, es la malla de análisis para mirar un pedazo de esa realidad que ustedes van a estudiar. Y es importante la aproximación teórica porque nos hace romper con la prenoción inicial de que a la empleada le va mejor porque se lleva el perfume y el chile.
Bueno, tú No, el chile. chile, chiles en nogada. El chile por el El cuento del chile en nogada, exactamente, el video de YouTube. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. ¿Por qué hay delincuencia en México? Vamos a suponer, esa es mi Por la investigación. desigualdad. ¿Por qué hay delincuencia en México? ¿Por qué estamos viviendo esta situación tan importante de delincuencia? Falta de oportunidades y Vaya pasando el micrófono. falta de oportunidades, la gran diferencia económica que hay, que unos pocos tienen todo y muchos no tienen nada. También podría ser la falta de motivación. Le sumo una pregunta a lo que dice. Ok, ¿y por qué si todos estamos más o menos igual ante esa falta de oportunidades, unos son delincuentes y otros no? Porque si la respuesta es la falta de oportunidades, entonces todos los que no tenemos oportunidades somos delincuentes. Yo creo que es la falta de valores también que se ha perdido en la familia. En la familia y en las escuelas. El abandono de los hijos. El abandono de los hijos, falta de valores. Ustedes hablen y sigan para acá. Bueno, también porque la violencia genera más violencia. Y es creo que una de las acciones que se han venido como repitiendo. Okay. Por imitación de modelos y de padrones, ¿no? O sea, que nos dicen cómo deberíamos de ser y estamos buscando seguirlos. Y hay muchos padrones que están marcando esquemas de delincuencia. Ok. A ver, los colombianos. Aquí nos dicen que por la desestructuración de la familia. Por la desestructuración de la familia. Ok, perfecto. Insisto, ¿por qué ante una misma situación tenemos conductas delictivas o no? Lo primero que no he escuchado en esta exploración rápida es que no hemos visto la corrupción y la delincuencia del guante blanco. ¿Ah? O sea, es muy fácil decir de pobreza a delincuencia. Y ocultamos toda la delincuencia que no está asociada directamente a la pobreza, que no es visible. Fíjense que hay un tema ideológico también detrás de esto. Pero les voy a poner un ejemplo de un autor que mira, o sea, todos han coincidido más o menos que la delincuencia es una inadaptación social. Es decir, que los delincuentes son delincuentes porque hay una sociedad rota en valores, en educación, etcétera, económicamente, una fractura social que lleva a esa inadaptación y entonces a la producción de conductas delictivas. Más o menos por ahí se fueron todas las investigaciones de ustedes. Bueno, perdón. Bueno, a mí estoy de acuerdo con lo que dicen las compañeras y compañeros. Yo le agregaría, tomando el caso un poquito con las personas tratantes de personas, la trata de personas de Tlaxcala, que más que ser inadaptados sociales quieren ser adaptados sociales. ¿Por qué? Porque precisamente en esta búsqueda de tener recursos económicos sí se quieren parecer a esa gente, tener una buena casa, tener un buen auto, que sean recibidos en los Sambors, en los VIPs y que tengan ese nivel, ese caché. No importa a costa de mujeres esclavizadas, ¿eh? O sea, igual un familiar mío falleció, él vendía quesos, de esos quesos, él era de Amacuzac, y él vendía de sus quesos, ¿no? Pero además no eran quesos que él hacía, sino que vendía para otro señor sus quesos. Un día me lo encuentro y me dice, me enseña sus rodillas, que lo acaban de asaltar en una colonia vecina, y como no le pudieron sacar dinero, lo dejaron hincado con 2 ladrillos en el sol. Y yo decía, después supe que lo habían asesinado y él a su familia porque vendía droga, ¿no? Y fue bien interesante porque mucha gente lo empezó a juzgar a mi primo, ¿no? Y yo le decía, pues es que vendiendo quesos, cuando iba a comprar un carro, cuando iba a llevar a su mamá a galerías a comer, cuando le iba a llevar a su esposa y a sus hijos ropa de marca, vendiendo quesos. O sea, claro que no. Entonces,
lejos de ver esa inadaptación social, no generalizo, pero sí he visto muchos casos que sí se quieren adaptar, que sí quieren traer su iPhone y quieren traer las trocas del año, las morras mejores, ¿no? No sé, pero bueno. No, excelente tu reflexión. Justo ahí iba. Pero vamos a escuchar a Colombia primero y ya concluimos. ¿Qué dice Colombia? Nos dice que el sujeto de la delincuencia es una persona que no tiene en cuenta normas y límites sociales. Ok, yo creo que coincide un poco con la inadaptación. Fíjense cómo podemos llegar a dos conclusiones totalmente contradictorias. Una fue la delincuencia sin adaptación social y otra es la delincuencia es adaptación social. Por ejemplo, hay un autor interesantísimo que se llama Michel Crozier, que en su teoría él trata de demostrar por qué la delincuencia es adaptación social y no tanto en el sentido que tú lo dices. Fíjense qué interesante. Él dice, los seres, las personas, en el sentido más weberiano del término, nosotros actuamos siempre en la búsqueda de reconocimiento social. Es decir, yo hoy me levanté tempranito, me duché, me pinté mis pestañas para llegar aquí y dar lo mejor de mí, para que ustedes me reconozcan mi acción y ustedes tratan de dar lo mejor de ustedes para que sus compañeros les reconozcamos su acción. Nosotros como personas nos definimos en relación con los otros. Actuamos en relación con los otros. No tiene sentido el vestido bonito, ni pintarse las pestañas si nadie te va a ver. O sea, tú lo haces en relación con los demás. La acción siempre tiene un sentido. Preguntan cuál es el nombre del autor. Michel Crozier. C-R-O-Z-I-E-R. C-R-O-Z-I-E-R. Crozier. Y él dice, entonces en ese sentido, en un lugar, pensemos, no sé, Tepito, un lugar donde realmente hay una ruptura del lazo social. Pensemos un lugar de narcomenudeo. ¿Ok? No, pero es importante porque nosotros somos trabajadores sociales y vamos ahí a hacer nuestra intervención y a hacer nuestro trabajo. Y hay que tratar de entender la realidad social siempre desde diversos puntos de vista. Y cuando nosotros llegamos ahí, esa persona vendiendo quesos no adquiere valor frente a los demás. Los demás lo consideran el vendedor de queso del pueblo. Esa persona no tiene forma de ser valorada ante los demás si no hace ese tipo de cosas. Y entonces cuando él se vuelve... ¿Han visto la serie Breaking Bad? Mírenla, sobre todo desde el punto de vista de los que no lo han visto, vale la pena. Desde el punto de vista de trabajadores sociales, es un profesor de química con cáncer que se va a morir, tiene cáncer de pulmón, le dicen que a usted le quedan 3 meses de vida, por supuesto, la hipoteca, la escuela de los hijos, etcétera, etcétera, más o menos, y decide aplicar su talento a la producción de metanfetamina. Y ese profesor oscuro, que no tenía ningún valor social, adquiere valor social frente a los demás a través de una conducta de él. Entonces Michel Crozier trata de entender cómo al final, digamos, entre comillas, la gente no es mala. La gente es producto de un lazo social descompuesto, roto, y que la manera que tiene la persona de reestructurarse como actor, de adquirir valor ante los demás, es haciendo el narcomenudeo en vez de vendiendo el queso. Es una manera diferente. Él dice, no es un inadaptado, lo que está mal es la sociedad. Él se adapta a... Entonces, no le echen la culpa al individuo. Échale la culpa a ese lazo social roto, descompuesto, que hace que la única manera que tenga ese individuo de reconstituirse como persona es a través de esa conducta. Fíjense que es un mismo fenómeno, una lectura que nos lleva por un camino A y otra lectura nos lleva por un camino B. Les hago todo este cuento no para decir que Crozier tiene razón sobre otros autores, etcétera, sino para que vean cómo una postura teórica nos puede llevar por caminos totalmente diferentes a otra postura teórica, y que tampoco quiere decir que esto sea malo. Y entonces, porque mi investigación dé conclusiones diferentes a la tuya,
no quiere decir que la mía sea la buena y la tuya sea mala o viceversa, sino que hay posturas teóricas, posturas metodológicas, caminos investigativos diferentes, y son múltiples y son muchísimos, y eso también lo tenemos que aprender a la hora de hacer investigación. ¿Alguna reacción? Ya les dije que yo vengo con más preguntas que respuestas. Ustedes esta noche no van a dormir, ¿ah? Colombia, ¿alguna pregunta? Seguimos entonces, ya casi vamos a terminar la primera parte, no se asusten, ¿eh? Entonces, les he hecho todo este cuento para que piensen un poco en cuál es el rol, cuál es el papel que tiene la teoría. La teoría no es un cortar y pegar de párrafos, que es lo que generalmente me encuentro en los trabajos de investigación que leo. Se leen 15 artículos, cortan y pegan párrafos. Para este autor esto quiere decir esto, para este autor esto quiere decir esto, de otra perspectiva que esto quiere decir esto, cortan y pegan, magnífico, cumplieron el rol, hicieron el juego de la ciencia social y se acabó. Eso no es investigación. Hacer investigación es estructurar, es tomar un partido teórico, que puede ser de dos maneras. Yo digo, Crozier me viene perfecto, me agarro la teoría de Crozier y eso es un modelo sistémico y me tomo a todo Crozier y Crozier es mi grille d'analyse para leer la realidad. O no tuve tan buena suerte, que es lo que generalmente nos pasa, ¿no? Ojalá me encontrara un autor que venga como anillo al dedo, ¿no? Entonces tengo que agarrarme este concepto de no sé quién, este concepto de no sé cuánto, hacer una relación entre ellos, etcétera, etcétera, y con ello armar un modelo construido por mí, más inductivo, digamos, que parte de lo particular a lo general, el modelo sistémico, como su nombre lo dice, el deductivo modelo sistémico, y es importante, en ese sentido, insisto, el papel de la teoría. Primero, el papel de los clásicos. No por viejos, no son vigentes. Y si nos adherimos, como casi todos, al positivismo, que decimos que la ciencia se construye pasito a pasito, esos pensamientos grandes, clásicos y el pensamiento grande contemporáneo debe ser tomado en cuenta a la hora de leer. Y en esos modelos sistémicos, por supuesto, que es importante no vulgarizarlo. Por ejemplo, me voy a clásico, Marx. Yo no puedo hablar en Marx de capital si no hablo de fuerza productiva, si no hablo de relaciones de producción, si no hablo de modo de producción, si no hablo de plusvalía, si no hablo de capitalismo, digamos. Son conceptos relacionados, entrelazados, que solamente tienen sentido cuando yo trabajo la teoría de Marx. Porque si yo me voy a Bourdieu, capital en Bourdieu no significa lo mismo que capital en Marx. El mismo nombre, pero un concepto distinto. Y para hablar de capital en Bourdieu, tengo que hablar de campo, y tengo que hablar de espacio social, y tengo que hablar de capital simbólico, capital económico, capital social, capital cultural, y tengo que hablar de hábitus, y tengo que hablar de distinción, y hay un conjunto de conceptos que conforman la trama teórica o el modelo sistémico de Bourdieu que no tienen sentido el uno sin el otro y que tienen toda una lectura sistémica. ¿Ok? Y si me voy a hablar a Durkheim es lo mismo, etcétera, etcétera. Sugerencia: la teoría de la estructuración es un acto epistemológico. Como vimos en un primer momento en la investigación, que son los protocolos y que es la ruptura, hay un segundo momento para los que quieran seguir en este club de la investigación, que es la estructuración, donde evidentemente no vamos a hacer Marx, ojalá ninguno de ustedes llegue tan lejos, tampoco vamos a hacer Bourdieu, pero vamos a poner nuestro granito de arena en la estructuración, en el conocimiento. Fíjense que todavía no he salido a la realidad, estoy en mi positivismo. Y finalmente tenemos el acto epistemológico de observación-comprobación. Es decir, yo hice la ruptura, yo me abrí, yo vi toda esa realidad social, después la encerré o la encuadré en un modelo teórico, la reduje, voy a mirar esa realidad social a través de ese modelo teórico mío
y voy a tratar de observar, voy a tratar de comprobar lo que yo supuse, o lo que ya no supuse sobre mi prejuicio, porque hice la ruptura, ¿verdad? Ya yo lo supuse sobre un modelo teórico. Ya yo sé que la delincuencia puede ser vista como adaptación o como inadaptación. Ya yo sé que la pobreza puede ser vista desde múltiples puntos de vista y que yo voy a mirar la realidad social a partir de este. Voy a tratar de entender, porque este es el que me parece más completo, o la estructuración mejor para poder entender este tema. ¿Ok? Y entonces yo voy, por supuesto, a comprobar. La siguiente, por favor. Y aquí volvemos a mis queridos paradigmas. Ustedes a lo mejor se van a encontrar un profe que les va a decir, ¿saben qué? Yo prefiero observar primero. Y después de observar, estructurar. Ok. Otro profe que te dice, mejor estructura y vete a la realidad social ya con una estructuración, comprar la ruptura, siempre la ruptura. Y depende ahí la posición de los paradigmas. Al final es un ir y venir entre estos actos epistemológicos, porque generalmente después que yo observo, me voy a encontrar cosas que no sospechaba o que desbordan esa estructuración teórica que yo vine y que me pueden hacer cambiar la estructuración, etc. No hay un orden único, no hay recetas únicas, generalmente es un ir y venir entre estos actos epistemológicos. Y eso, grosso modo, es mi primera parte de intervención acá, que es el camino de la investigación. O sea, cómo mirar de manera grande, de manera global, el proceso de investigación, particularmente en las ciencias sociales. La siguiente, por favor. Antes de darles un receso merecido, se toman un café los que están bostezando, se ponen de pie, los voy a poner en la esquina sobre granitos de arroz, arrodillados. Bien, preguntas. Como les digo, la ruptura la vamos a ver ahora, tenemos 2 horas de ruptura. Digo, a reserva de la ruptura o el más tiempo, ahorita, a ver, puse un ejemplo y tú me dices, sí, frío o caliente. Por ejemplo, en esta parte de no existe otro modelo económico más que el capitalismo. Pero si yo luego logro encontrar otro modelo económico, ese podría ser esa parte, no de ruptura, sino como de contradicción en la realidad. Sí, no, a ver. Primero no coincido contigo. Sí existe otro modelo económico que no sea el capitalismo. Pero si yo quiero demostrar eso, me voy a topar con lo que tú me... A ver, bueno, vamos a trabajar eso, las preguntas. Las preguntas no pueden ser en ese sentido. Y vamos a tratar de ver un poquito por qué. Porque primero una pregunta de sí no, es esa pregunta que tú te haces. Segundo, una pregunta que es un absurdo. O sea, en este momento vivimos en el modelo económico capitalista. Que ha habido otro modelo económico es perfectamente demostrable. De hecho, coexisten en este momento otros modelos económicos. Te vas, y no estoy hablando de utopías socialistas, estoy hablando de formaciones tribales africanas que tienen una lógica económica diferente a la del capital. Ok, entonces digamos, eso no te conduce a demasiada investigación. Digamos, como les digo, siempre hay que explorar qué se sabe, cuál es el estado del arte, hasta dónde estamos en eso. Pero de todas maneras vamos a trabajar con calma, mucha calma ahora la pregunta de investigación, entonces no se preocupen, vamos a tocar el tema. Hace un momento me quedé pensando con el tema de la ruptura y claro que sería un proceso bien individual de cómo voy a romper con mi propia estructura que se ha llevado mucho tiempo en construirse, que son mis creencias, mi sentido común que me ha apoyado en toda mi vida y que me ha ayudado a resolver, a buscar alternativas de solución de problemas y yo lo veo así como que, ¿cómo? O sea, ¿qué pena tan grande me da? Vamos a dedicarle, no se asusten, vamos a dedicarle mucho tiempo a eso. Pues es algo muy difícil.
Es algo muy difícil, pero es algo que todo eso decirlo. es la postura del investigador. Es forzosamente la postura del investigador. Solo sé que no sé nada. Si me sé la respuesta a las cosas, ¿para qué estoy en la maestría en trabajo social? Estoy en la maestría en trabajo social porque no sé. Voy a hacer una investigación porque no sé. Si la sé, ¿para qué? ¿Para gastar el presupuesto estatal? No, no vale la pena, para que me den una beca. ¿Ok? No sé. Colombia. Así te vamos a contestar en el examen. No tengo la menor idea. Y me lo dejo las A ver, que tenemos una pregunta colombiana. En el caso de las investigaciones que usted ha hecho, ¿qué estrategia le ha funcionado mejor? ¿Observar y luego estructurar o viceversa? Viceversa. Yo soy positivista. Ruptura, estructuración, comprobación. Mi caso particular. Reconozco que no necesariamente es la única forma de investigar y que hay que respetar a los diferentes profesores, los diferentes puntos de vista, los puntos de vista también de ustedes, personales propios, y ustedes escoger por dónde quieren entrar. Última pregunta para dar un receso, si no nos vamos a acabar. Más bien, es un comentario y me gustaría que me reafirmara si estoy entendiendo esta parte. Considero que para poder yo hacer la investigación yo tengo que estar definiendo el fenómeno que quiero estudiar, pero a partir de esta definición estudiar todas varias teorías que me permitan entenderlo, pero a la vez me permitan dar como una lección de tal y bueno, ahora mi duda es cómo podría yo poder incidir a partir de esta... ¿Cómo elegir la teoría? Más bien, a partir de este análisis, sí, cómo yo puedo hacer un aporte. A ver, primero, la teoría siempre es una elección. Por ejemplo, vámonos a los clásicos. Normalmente las ciencias sociales, que es una de las cosas que vamos a ver en esta segunda parte, trabajan con el par individuo-sociedad, ¿verdad? Cómo el individuo produce esa sociedad que le es externa y cómo esa sociedad externa objetiva produce a los individuos. Y generalmente los autores toman partido en eso. Y te encuentras, vuelvo a mi queridísimo Weber, que te dice, Weber, mira y pone el acento en cómo el individuo, a través de su acción racional, produce, secreta, entre comillas, sociedades, conforma grupos. Si te vas a su opuesto dialéctico, en tiempo y en teoría, que sería Marx, ves todo lo contrario. Marx dice, las sociedades, las cosas que los hombres conforman y que los superan, son las que determinan en última instancia quién es la persona. Es decir, Marx pone el acento en cómo la sociedad, en este caso su análisis del capitalismo, construye a las personas, construye individuos, cómo nosotros al final no tenemos otra forma de actuar, o nos es muy difícil actuar de una manera diferente a la que actuamos, porque nosotros estamos condicionados, determinados en determinada medida por esa sociedad que nos precede. Weber dice al revés, Weber dice, no, Marx, no, es al revés, el individuo tiene determinada capacidad de acción, el individuo no está determinado totalmente por esa sociedad porque el individuo es el que la construye. ¿Quién tiene razón? ¿Es el huevo o la gallina? Pierre Bourdieu te dice, ni lo uno ni lo otro, hay una relación dialéctica entre los dos, entre esa sociedad que antecede al individuo y lo produce y que el individuo a su vez con sus prácticas reproduce y conforma esa realidad social que lo antecedió. Y tiene el concepto del hábitus, donde está toda esa historia incorporada y después exteriorizada. ¿Quién es el bueno? ¿Marx
Weber, Bourdieu, no, son herramientas para entender fenómenos sociales. Cuando yo vaya a estudiar determinado objeto, oye, mira, aquí la postura de Weber me permite leer mucho más claramente esta realidad que la de Marx, y a lo mejor en esta otra situación la postura de Bourdieu me permite leer mucho mejor que la de Marx y que la de Weber. No quiere decir que uno sea bueno, otro sea malo, son puntos de vista. Entonces la teoría hay que explorar y hay que tratar de saber elegir la o las combinaciones teóricas para entender un fenómeno determinado. ¿Cuál es la segunda parte de tu pregunta? El nombre del autor Weber, pero si me lo Max olvidas. Weber. M-A-X. W-E-B-E. Clásicos. Empiecen a leerse todos los clásicos, pero ya se tardaron esta misma noche también. ¿Okay? Otra tarea, pero que ya se tardaron. ¿Alguna pregunta de Colombia? ¿No? Bueno, entonces les propongo dar un receso, por favor. Estamos como mega atrasados. En aras de todos irnos no demasiado tarde, son las 10:47, porfa, entre 5, máximo 10 minutos de receso para seguir, ¿verdad? Sí, ¿ok? Sí. Ya viene. Bueno, vamos a nuestra segunda parte, y vamos a trabajar un poquito el diseño de protocolos, es decir, vamos a aterrizar todo esto que vimos más filosófico, epistemológico sobre las investigaciones, vamos a tratar de aterrizarlo en los protocolos. Y no se asusten que yo voy a llegar a los protocolos al final, pero para llegar a saber cómo hacer un protocolo, tenemos que entender algunas cosas antes, ¿ok? La siguiente, por favor. Entonces vamos a ver algunas cosas. Vamos a ver primero el objeto de estudio del trabajo social. Vamos a tratar de aterrizar todo lo que hemos visto en el trabajo social. La relación del trabajo social con otras ciencias sociales. El trabajo social científico. Y vamos entonces a ver todo lo que hemos visto, pero la investigación en el trabajo social. Los principios en general, cómo vamos a encarar desde el trabajo social la investigación para llegar finalmente algún día al protocolo de investigación. ¿Ok? Algún día llegaremos a los protocolos de investigación. En la siguiente, por favor. ¿Sí los colombianos están ahí? No, todavía no regresan. Todavía no regresan los colombianos, cantarte al pase igual que estos de aquí. Bueno, pero sí, si pasamos más de 10 minutos, entonces... Sí, ya regresó. ¿Ya? Ok, perfecto. Entonces, diga rapidito, en una frase corta, no tengo donde anotar aquí el sí, pero no tenemos... No importa, no es... Ahí, mira, ¿quién me anota? Alguien que me vaya anotando ahí. Frase corta, cortito, lluvia de ideas, ¿sabes? No me haga un... ¿Qué estudia el trabajo social? Si no tienes que decir en 2 palabras. Transformación. Intervención con conocimiento. Denle chance para que ya vaya escribiendo. Transformación, intervención. Adaptación. Adaptación. Comportamientos. Al individuo en su relación. Relaciones. Fenómeno social. Espérense. Individuos, sus relaciones. Intervención. Individuos, sus relaciones. Comportamientos, alguien me había dicho. Necesidades y problemáticas sociales. Necesidades y problemáticas sociales. Incidir. Transformación. Ponga, ajá, a ver, necesidades y problemáticas sociales. Sujeto social. Y problemáticas sociales. Sujeto en su Espérense. Dice los colombianos ¿qué? Sujetos sociales. Sujetos sociales. Transformación de realidades indeseadas.
Sujetos sociales, transformación de realidades, fenómenos sociales. ¿Qué más estudia el trabajo social? El sujeto en relación con su entorno. El sujeto y su entorno. Contexto. Vamos a abrir chance, fenómenos sociales, sujeto y su entorno. Contexto social. ¿Qué más estudia el trabajo social? Adaptación, que era lo que me pusieron. Adaptación social. ¿Sí, social, no? ¿Qué más? Colombia, ¿qué más estudia el trabajo social? Percepciones sociales. Percepciones, Demandas sociales. demandas, Políticas. demandas políticas, sociales, políticas públicas, Garantía de derechos. garantía de derechos, ¿qué más? Trabajo con grupos. Trabajo grupal, El hombre y la sociedad. el hombre y la sociedad, para lo que usted piensa. Esas problemáticas que produce el propio sistema, ¿no? Problemáticas sociales. Problemáticas sociales, Igualdad y equidad. igualdad y equidad, Ya vienen metidas aquí muchas que están diciendo. no importa, la lluvia de ideas, tú con todo. Tú quisiste Igualdad y equidad. Igualdad y equidad, Aceptación de roles. tú sé sumisa y abnegada. Grupos vulnerables. grupos vulnerables, Equilibrio social. dice la colombiana que acceso a vivienda, eso se puede poner necesidades, Desequilibrio social. desequilibrio social, bueno, Sí, es lluvia. y un gran etcétera. Fue tormenta, ¿no? No, lluvia fue tsunami. Entonces ustedes coincidirán conmigo que mal que bien el trabajo social trabaja con ese par dialéctico ser humano social, ¿verdad? No sabemos muy bien dónde se delimitan las cosas, hasta dónde llegamos, todo lo que voy a decir de entrada es polémico por definición. Y no quiero que en esta clase entremos en la polémica eterna que ya conocemos. No es el objetivo. El objetivo a donde los quiero llevar es a que todos coincidimos, más allá de las diferentes posturas, todos coincidimos que el trabajo social se inserta en el tema ser humano-sociedad. Allá adentro está. Uno le ponen una frontera acá, otras se la ponen más allá, unos dicen esta parte no te toca, otros dicen te toca todo, etcétera, pero lo que no creo que nadie cuestione es que estamos en ese parte ahí. ¿Ok? ¿Sí? La siguiente, por favor. Voy a hacerle otra pregunta. Tenemos esa situación hipotética, esas imágenes que vemos ahí en pantalla. Tenemos una comunidad, en esa comunidad tenemos un problema importante de enfermedades diarreicas y todos sabemos, y nuestro diagnóstico dio claramente que se producen por el agua contaminada. Hay una única fuente de agua que está contaminada y ahí es donde se bañan, donde toman el agua, llevan el agua para su casa, para lavar los trastes, para tomar agua, etcétera, etcétera. Y esa es la causa de las enfermedades diarreicas. Que yo le digo, a ver, trabajadores sociales, aquí les doy el diagnóstico súper bien hecho. Ahí llevamos 6 meses haciendo el diagnóstico, con todo el rigor, la ruptura, todo lo que usted quiera. Aquí tienen el documento. Porfa, necesitamos que hagan una intervención. Y necesitamos que hagan una intervención y no se preocupen, no hay límites. ¿Ok? Tienen todo lo que quieran. ¿Qué hacen?
trabajadores sociales. ¿Qué hace usted? Identificó el origen que está contaminando el agua. Ya te di el diagnóstico, ya lo tienes, ya está el diagnóstico, ya eso está identificado. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo resuelves el problema? Es lo que quiero decir. Tenemos todo el dinero que... No tiene límites, no hay límites. ¿Qué hace usted? En primer lugar, iría a las instituciones con especialistas, por ejemplo, de aguas potables, ¿sí? Después nos iríamos en obras públicas, para infraestructura, para un diseño de tuberías, separar los drenajes de las aguas potables. De ahí un mapa para ver todas las demandas de los individuos y que cada uno, como una encuesta de demografía y muchas cosas más. Ok. Vamos por allá y ya va veniendo el micrófono para acá. Rapidito, porque lo vamos a terminar a las 8 de la noche. ¿Identificaría si existen algunos comités o grupos para saber qué trabajo o qué avances ya llevan como comunidad? En base a ese resultado, si ya tienen algunas investigaciones, asociaciones civiles que hayan intervenido y qué resultados tienen, y ya en base a eso, qué gestiones ya llevan realizados para dar seguimiento y dar continuidad, y generar quizá un taller o algo para que trabajaran en el cuidado del agua, el mantenimiento, y de acuerdo a los expertos que nos indicaran cómo podríamos potencializar eso. Okay. Sí, como dice la compañera, nada como que lo haga la misma comunidad, porque entonces eso les da el poder de ver transformar algo que les afecta directamente. O sea, lo que ella mencionó es básico, para que ya como comunidad sí puedan darle solución, y no solo inmediato, sino que continúen dando un buen mantenimiento a su red de agua potable y a los cuidados a la salud. Crear comités de vigilancia ciudadana. Hay que multar a las empresas que están contaminando y vertiendo sus desechos contaminados en el río, exigirles que tengan plantas tratadoras y vuelvan a reutilizar las aguas, las empresas. Primero hay que limpiar esas aguas, hay que llevar a unos científicos también, porque eso ya no se puede usar. Y sí, hablar mucho, sensibilizar con la gente sobre la importancia del agua, el cuidado, pero no permitir que se siga contaminando. Por acá y después vamos para Colombia. No se preocupen, Colombia, que para allá vamos. Bueno, yo lo primero que haría sería formar una red multidisciplinaria para poder atacar el problema, porque como trabajadora social yo vería que ahí hay cosas que me rebasan y que yo no tendría como las herramientas para poder solucionar ese mismo problema. Ok. ¿Colombia? Sí, dice que ¿cuál es la diferencia entre el trabajo social y sociología, teniendo en cuenta la definición que basa el trabajo social en la dialéctica entre ser humano y social? Dile, ahora se lo voy a responder. Dile que ahora vamos para allá. Ok. Estamos en la respuesta a la pregunta ¿qué hacemos? La siguiente, por favor. Siempre podemos tener una respuesta asistencial, asistencialista o de cambio. ¿Cuántas respuestas de ustedes fueron de cambio social? A pesar de que no les puse restricción. Todas, de cambio social, de cambio en las condiciones, perdóname, le hice un nuevo acueducto que dentro de 5 años puede tener el mismo problema y tengo que volver a intervenir. ¿Cuántas respuestas crearon una masa crítica a partir del derecho al agua? Después, ¿cuántas respuestas crearon conciencia aquí que eso es un derecho que hay que exigir? Esta noche, cuando se acuesten a dormir, ahí tienen otra pregunta. No les puse restricciones. Tenemos un enfermo de cáncer. ¿Y qué hacemos? Cuidado paliativo. No ir a las raíces. No vamos a las raíces a extirpar el cáncer. Y ese es un problema
que tenemos que pensar como trabajadores sociales. No estoy diciendo que la asistencia sea mala, incluso hasta el asistencialismo, pero estoy diciendo que no son posiciones que llevan al cambio. Y por tanto, la siguiente, por favor, siempre nosotros vamos a tener o una postura de asistencia, o una postura de asistencialismo, o una postura de acción para el cambio. Miren la caricatura. Es inútil que se les ayude, no saben salir de su desarrollo. La siguiente, por favor, miren a mi querida Mafalda. A mí también me lastima el alma ver gente pobre, creo. Por eso cuando seamos señoras nos asociaremos a una fundación de ayuda al desarrollo y organizaremos banquetes en los que habrá pollo, pavo y lechón y todo eso. Así recaudaremos fondos para poder comprarle a los pobres harina y sémola y fideo y esa porquería que comemos. Ese es el asistencialismo. Ahí está visto desde la caricatura de Mafalda, desde un punto de vista ideológico, pero preguntémonos muchas veces, como trabajadores sociales, si no hacemos eso. ¿Qué? Seguimos como los monos, ¿no? Yo, como les digo, vengo con más preguntas que respuestas. Yo, si cuando yo me vaya de aquí, yo logro que esta noche efectivamente ustedes reflexionen sobre una de las cosas que hemos visto, yo me doy por satisfecha. Yo, ahora que estoy viendo esto, me pongo a pensar que justo por este pensamiento que tenemos, que asistencialismo y todas estas cosas, y no vemos el cambio social, por eso estamos sufriendo las cosas como Ayotzinapa, ¿no? Había quizás una pregunta, ¿y por qué todo ese conocimiento que producimos no se expresa? Pensemos nosotros, los trabajadores sociales, que nivel de responsabilidad también tenemos el derecho. Tanto, no solamente como ciudadanos, sino como trabajadores sociales. La siguiente, por favor. Y si algo sí quiero dejárselo para su reflexión nocturna, es que el asistencialismo es reproductor de las diferencias sociales. Por eso lo utilizan los partidos políticos, ¿no? ¿Reproducción de la qué? Reproductor de las diferencias sociales. Por eso a los partidos políticos les conviene que siga habiendo pobres. Exactamente. Y por eso la mayor parte de los programas sociales son asistencialistas. Sí, claro. Insisto, no los estoy invitando a la revolución, pero sí los estoy invitando a la transformación, al cambio, a la acción transformadora del trabajo. Revolución de conciencia. Muchas veces tenemos que ser asistencialistas, les digo la verdad, porque de repente hay un problema serio y de congruencia en el trabajo social, porque tú dices, oye, no tengo trabajo, mañana me dieron trabajo, la Cedesol en el programa Prospera. Imagínate tú qué voy a hacer. Tengo que hacer lo que me manda Rosario Robles. Bueno, y alguito hago antes de no hacer nada, voy a hacer el alguito que Rosario Robles me dice, aunque sea llevarle Coca-Cola allá. ¿Ok? Y lo entiendo, no quiero que tampoco lo vean como un demonio. Muchas veces no hacemos otra cosa porque no podemos. Pero les acabo de poner un ejemplo donde no los limité, donde yo no era Rosario Robles, ni le decía están en Prospera, le decía hagan lo que quieran. Lleguen a donde quieran. Y como nosotros mismos, con nuestra escalera de los monos, nada más que llegamos hasta ahí y no somos capaces de llegar más lejos cuando tenemos la posibilidad, y nos es muy fácil decir no puedo hacer más porque no puedo hacer más. ¿Okay? La siguiente. Cuando lo dijiste pensé, yo haría un nuevo río, pero me vi como muy así, ¿no? Pero cuando tú dijiste no hay límites, yo pensé, bueno, yo haría un nuevo río, pero me vi muy ambiciosa. Bueno, pero es que hay veces que la ambición no es mala. Digo, no estoy diciendo que la solución fuera un nuevo río, claro. Pero muchas veces en pensar, en crear, en irnos más allá de nuestras propias limitaciones. Yo creo que es donde tiene que venir toda la creatividad del trabajador social. Sí, que a veces un poco uno
cree que la utopía no sería posible. Y sí es posible. Bueno, está la famosa frase que la utopía sirve, la que sirve para caminar. Exacto, entonces siempre piensen en grande, es como mi primera sugerencia, ¿no? Que la vida los limite, no se limiten ustedes. Yo creo que nos pasó ahorita un poco más bien mucho lo del mono, ¿no? Que estamos condicionados de acuerdo a nuestras experiencias. Y por ejemplo, lo primero así que se me vino a la mente que el agua que tomamos en Cuernavaca es contaminada. ¿Por qué? Porque no hay una infraestructura. Se junta el drenaje con las aguas potables. ¿Sí? Entonces, son viejos los drenajes, no lo sabemos. Y eso se tiene que trabajar. La infraestructura no lo sabemos, pero así sucede. Entonces se mezclan esas aguas. ¿Por qué? Porque no hubo un diseño, un estudio, un mapa para esos acueductos. Ajá. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer una segunda dinámica. ¿Ok? Google, lo que se lo sepan, definiciones de capitalismo. A ver, ¿qué es el capitalismo? Vivimos en capitalismo, ¿no? Eso no tenemos duda. Acumulación de capital. Acumulación de capital. Un sistema económico. Un sistema económico que se caracteriza por la riqueza concentrada en un sector de la población. Por la riqueza concentrada en un sector de la población. Pueden buscar en Google si quieren, ahí googlear, Wikipedia, diferentes autores, ¿qué es capitalismo? La plusvalía. La plusvalía, la acumulación de plusvalía, la mano de obra, la explotación de la mano de obra, la riqueza de esos capitalistas a través de la explotación de personas que venden su fuerza de trabajo. Exactamente, perfecto. Un análisis marxista que dice Colombia. Está basado en el tener, no en el ser capitalista. Está basado en el tener, no en el ser, etcétera. Los invito, busquen Wikipedia, lo que quieran, ya para que ni se compliquen la vida. Ahí tienen una caricatura, ahí tienen el capitalismo puesto en caricatura. La siguiente, por favor. Entonces, por todas las definiciones que yo he escuchado aquí, las que podamos buscar en Wikipedia, Marx y todos los autores que quieran que han definido capitalismo, el capitalismo es desigual por definición. Desigual por definición porque hay el capitalismo, y por eso Marx es un demonio, ¿eh? Y ha habido que demonizarlo, porque puso el dedo en la llaga y hizo un análisis del capitalismo válido hasta el día de hoy, donde desnuda al capitalismo. Estoy hablando del Marx sociólogo, ya olvidémonos de la teoría política. Sociólogo, con su concepto de capital, con su concepto de plusvalía, con el análisis del proceso de producción, Marx se vuelve un demonio. Porque dice lo que nadie quiere que se diga. Que es que vivimos en un sistema por definición desigual, donde se trata de la acumulación de capital, y la acumulación de capital siempre va en detrimento del otro. Es decir, yo agarro capital para quitártelo a ti. Es un eterno quítate tú para ponerme. La siguiente, por favor. Y entonces vamos a recapitular lo que hemos visto hasta ahora. Dijimos que el trabajo social, por definición, trabaja con el par dialéctico ser humano y sociedad. ¿Ok? Y después le responderé a Colombia cómo vemos esto con las otras ciencias. Hemos visto también que siempre podemos tener una respuesta de asistencia, asistencialista, o que promueva la acción y el cambio social. ¿Ok? Hemos visto también que el asistencialismo es reproductor de las diferencias sociales. Y finalmente hemos visto que el capitalismo es desigual por definición. Todo eso implica entonces que nosotros como trabajadores sociales, más allá de las discusiones de cuáles son las fronteras, etcétera, que no me voy a entrar porque me parecen, al menos para nuestro propósito de hoy, discusiones inútiles, el trabajo social se inserta, miren ahí, yo no lo dije, lo dijeron ustedes, en ese espacio de las desigualdades sociales en un sistema que es desigual por definición. Por tanto, el trabajo social se inserta en el espacio de la acción social y en el espacio de la definición de políticas sociales. Por tanto, el trabajo social implica, por definición, una postura política que
que pueden ser diferentes. Insisto en mi diversionismo ideológico, que yo descubrí lo bueno que era y no lo malo. Ok, podemos tener posturas diferentes y eso no quiere decir que tú seas mejor trabajador social que yo. Lo que sí, no puede haber trabajo social sin una postura de base. Yo estoy a favor del capitalismo. Yo entiendo que el capitalismo es reproductor de diferencias sociales y yo pienso que no hay otro sistema y no hay otra manera de ver las cosas. Entonces yo trato en ese capitalismo malo de ver cómo humanizo un poco ese capitalismo. Es una postura y es válida, y por qué decir que es mala, pero es una postura que implica una posición política y ideológica. O yo pienso que hay que sobrepasar al capitalismo y que hay que cambiar el capitalismo y que el ser humano merece algo diferente de vivir en una sociedad por definición desigual y por tanto yo produzco un trabajo social que busca la acción, que busca el cambio social, que busca la formación de una masa crítica que provoque el cambio. No quiere decir que no sea la buena y que la anterior sea el malo. Estoy diciendo que partimos de posturas políticas e ideológicas diferentes que están por definición en la base del trabajo social. Entonces, hacer investigación en trabajo social también implica partir de una posición. Tiene una pregunta. Dice, como cubana, ¿qué podrías compartirnos frente al socialismo en términos de igualdad? Mira, si te respondo esa pregunta vamos a terminar a las 4 de la tarde. O sea, si quieres después la conversamos, se sale un poquito, digamos, de lo que estamos viendo acá. Entonces preferiría no meterme en un tema porque es un tema polémico, etc. Además de que también quiero que me vean aquí como mexicana. O sea, yo soy mexicana por naturalización, lo cual no quiere decir que no sea también cubana, pero yo mi naturalización no fue un trámite ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, no, mi naturalización fue de corazón. Yo como mole soy capaz de comerme un taco en una esquina con el celular en la mano, la cartera llena de salsa y no me ensucio. Sí, no, lo mío es de corazón. Entonces, y quiero que me vean así. No obstante, con mucho gusto respondo esas preguntas, digamos, como del marco de la clase para no desviarnos, con perdón, no, mis queridos colombianos, porque si no nos vamos a meter en una discusión política que puede ser como larga, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Alguna duda hasta aquí de este objeto de estudio de trabajo social? Como les digo, la frontera, ahora vamos a ver. La siguiente. La relación del trabajo social con otras ciencias. Y ahí creo que voy a responder una pregunta que me hicieron los colombianos hace rato, etc. Les voy a decir mi postura. Hay diferentes posturas. Esto es un tema muy polémico. Esto es un tema que hay mucho escrito en lo que he leído y cuánto lo habré leído también, etc. Mi postura, a pesar de que yo soy de lo más positivista a la hora de concebir la investigación, es que hay que hacer una ruptura con la clasificación positivista de las ciencias. La mía, en vez de decir trabajo social llega hasta aquí y a partir de ahí empieza la sociología y la sociología llega hasta aquí y a partir de ahí empieza la psicología social y la psicología social llega hasta aquí, ¿por qué no aunar esfuerzos en vez de ponernos fronteras? Mi postura personal, la siguiente por favor, es que rompamos con la clasificación positivista y concibamos así las ciencias sociales. Si vemos lo anterior, están fragmentadas. Están fragmentadas las ciencias sociales. Esto me toca a mí como economía. Y no te metas en mi terreno porque tú eres ciencias políticas. Y las ciencias políticas, por favor, no se metan en el terreno de la sociología. Y por supuesto, el trabajo social, en esto es el gran perdedor de esta historia. Ustedes casi se quedaron sin objeto. Porque si me empiezo a leer ahí, le empiezo a clasificar, este le toca a la psicología, este le toca a la sociología, este le toca a la economía, este le toca a las ciencias políticas, etc. Ustedes se quedaron sin trabajo y sin maestría en el país. ¿Ok? Entonces, ¿por qué no miramos las ciencias sociales, la siguiente por favor, de esta manera? Y decir, aunemos esfuerzos, rompamos con esa frontera. Si el método de la antropología me
me sirve para entender mejor y hacer una mejor intervención comunitaria, bienvenida antropología. Y si es la sociología, bienvenida a la sociología. Imagínense usted, mi querido Marc, que tantas veces he dicho,